tema es Andrés Manuel o AMLO y Pegasus. Pues bueno, recordemos que la mañanera de hace un par de días, 21 de julio, el doctor en Derecho Santiago Nieto, encargado de la unidad de inteligencia financiera, pues bueno, expone una parte importante de esa mañanera donde habla de una fuerte inversión para espionaje en el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno de Felipe Calderón. Habla de una cantidad exorbitante de 32 millones de dólares invertidos en un programa, en un software, un malware electrónico llamado Pegasus, un sistema de software encargado de obtener información muy importante de toda la comunicación que pueda tener una persona, ya sea vía telefónica, ya sea redes sociales, ya sea el Facebook, ya sea el WhatsApp. Realmente ese ojo, como dice esa teoría conspiracionista del gran hermano, revisando cada movimiento de ciertas personas. Habla que este gobierno, el de Peña Nieto, tenía en la mira fijamente 207 personas, entre ellos políticos, periodistas, artistas, y pues adivina quién era el principal vigilado. Era una familia llamada con el mote y con la clave de los maléficos, donde el principal vigilado era el gallo, la gallina y los pollos. Así pareciera algo hasta de broma, pero eran los nombres o los motes con los que se referían al presidente Andrés Manuel, a su esposa, Beatriz Müller, y a sus hijos, y obviamente a gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. Esto nuevamente pone en el tema sobre la mesa sobre qué tan segura está nuestra seguridad, sobre qué tanta privacidad todavía tenemos cualquier hombre de a pie, cualquier mujer de a pie, si los políticos de gran jerarquía en la política nacional, pues bueno, son expuestos a estas situaciones. Muchos temas que analizar de esta parte, el tema político, de cómo se manejan quienes están en el poder, lo expuesto que están sus adversarios políticos y bueno, cómo estamos expuestos todos con toda esa información que le entregamos a la tecnología, redes sociales, llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces no hemos comentado, Carlos, todo el tema de la inteligencia de los algoritmos de publicidad que saben o que te ponen cosas que tú platicaste por teléfono, que tú chateaste, que tú estás viendo, si estás buscando, no sé, a lo mejor una casa en renta, te salen muchísima publicidad de casas en renta, si vas a comprar un carro, te salen de todas las agencias en las redes sociales. Obviamente tú dices, pues bueno, es algo natural y bueno, pero ¿qué tan profunda es ese análisis de información y qué tanto transgrede tu privacidad? Igual grado que tenemos ya programas que te desnudan tu vida, como fue en este caso, Carlos. Pues bueno, mucho que platicar. ¿Cómo ves este tema? Mira, Rodolfo, un tema como varios de los que han estado surgiendo actualmente, parece ser que se están enfocando en darle un tema de investigación hacia el pasado. Han sacado por ahí los videos del presidente que ya lo citábamos recibiendo dinero en años pasados cuando él estaba en plena carrera por la Sus hermanos. presidencia. Sus hermanos, sus hermanos, así es. No sé qué mote tendrían ellos dentro de esta eh, proyecto de espionaje, de tener ahí muy, muy presentes o muy vigilados a esta familia, entre otros personajes cercanos a Andrés Manuel. Sin embargo, eh, creo que oportunamente lo saca el presidente, hace de dominio público esta información, dijo que lo iba a compartir, muy cercana a la fecha de el llamado a la población para hacer la famosa encuesta de los expresidentes, de enjuiciar a los expresidentes. Un tema muy mediático. El presidente se jacta de que sus adversarios políticos suelen ser oportunistas, suelen abocarse a un tema de linchamiento político, un tema
de politiquería, término que utiliza frecuentemente el presidente. Me parece que todos los gobiernos a nivel global, máxime los que tienen más riquezas, más poder armamentista, comercial, temas financieros, transgreden esta delgada línea de la privacidad por tener agentes de riesgo que puedan ser protagonistas en cuanto a los proyectos que van desarrollando cada uno de los presidentes o de los líderes a nivel nacional. Importante citar que aún con este tipo de estrategias para tener vigilados, pues no se ha hecho público que el propio presidente tenga alguna situación que perseguirse. Esto es algo de lo que el presidente se puede jactar o puede hablar abiertamente de decir, bueno, pues estaban espiándonos, más no tuvimos por ahí situaciones que transgredieran o que se fueran a temas de algún delito que señalar ante las organizaciones o ante las procuradurías, vaya. Importante que tengamos una perspectiva de en qué se están invirtiendo los recursos. El presidente muy claro cita o pide que la gente tome en cuenta este tipo de actividades de gobiernos anteriores para que pueda moverse la decisión a que sí tengan a bien votar a favor de la famosa encuesta para que los enjuicien a los expresidentes. Un tema que escuchaba yo, que estuve por ahí siguiendo en redes sociales, hablaba de que si un presidente necesita hacer una consulta popular para aplicar la ley, está pues de alguna forma desaprovechando los recursos que estarían invirtiéndose en otros rubros que tanta falta hacen en el país. Sin embargo, escuchaba a alguien que citaba que el tema de una consulta exime al presidente de una acusación, de una persecución política y está dentro de los parámetros que marca la ley, el hecho de hacer consultas públicas o consultas sociales para que la gente comparta su opinión. Entonces, no me sorprende si es para ser muy franco, es una situación que creo que es de uso común, no bien en el sentido, no es correcto, en el sentido moral, en el sentido de la privacidad de cada individuo. Sin embargo, pues ahí estaba. Tampoco el presidente ha citado que vaya a levantar alguna denuncia, alguna situación, alguna querella, algún tema para que sean perseguidos las figuras que estaban al frente o que financiaron este proyecto. Es mi perspectiva, Rodolfo. Mira, Carlos, como bien comentas, en ese contexto, muy convenientemente en estos días se destapa esta situación, cuando es algo muy, muy, muy importante que mencionar y resulta que se lo guardan para este momento. Siempre salen casualmente noticias importantes que puedan balancear a favor de quien maneja la información en el momento oportuno. Bien, bueno, la encuesta es el 1 de agosto, hasta hizo una mofa Andrés Manuel que dijo, es como en 15 días, bueno, menos, como en 20, dijo, citando para empezar a incidir en el pensamiento de la gente. De verdad yo vería totalmente innecesario preguntarle a la gente si se debe hacer justicia. O sea, al final ya está reglamentado, todas las leyes están ya dictadas para ser respetadas. Entonces no puedes hablar de preguntarle a la gente, oye, él robó, hablemos de personas normales, oye, robó la tienda, ¿cómo ven? ¿Lo encarcelamos o no? Pues obviamente lo que hace un abogado, lo que hace un juez es demostrar su inocencia o su culpabilidad, no si se va a enjuiciar o no. La verdad que es un instrumento más populista para seguir ganando empuje y distraer la atención de la gente. Estaba leyendo datos sobre que
40%, 43% de la gente con capacidad de ir a votar a ese instrumento, sí está convencido de que es un buen instrumento. Entonces, el tema de programación mental del presidente está teniendo buen efecto para él, pero la verdad es que sí, yo soy de las personas que considera que es un instrumento totalmente innecesario para una utilidad real. ¿Qué está haciendo? Está uniendo el pensamiento de la gente en contra de una situación, y aparte lo dejas en pregunta de sí o no. Es como, no sé, o sea, es una pregunta tan obvia, o sea, oye, un violador, ¿lo encarcelaría sí o no? Entonces, parecería obvia y tonta la pregunta, hasta ofende. Entonces, muy tendenciosa esa encuesta. Y regresando al tema de Pegasus, pues bueno, bien complicado. ¿En qué momento nuestra seguridad va a estar al 100% garantizada con estas situaciones? Acaban de asesinar un periodista en Morelia, y bueno, pues toda la información que bien se puede haber tenido de personajes de este tipo, periodistas que a lo mejor estuvieron contra el régimen de Peña Nieto, con qué tranquilidad, conociendo todo lo que hay detrás siempre del poder, con qué tranquilidad el buen periodismo puede seguirse ejerciendo, con qué tranquilidad tú puedes decir estoy en mi casa tranquilo, sin que nada vaya a pasar, sin que alguna persona sepa todos tus movimientos y en cierta situación de debilidad pueda atacar y pues poner vulnerable tu seguridad, Carlos. Entonces, el tema de Pegasus muy lamentable. Siempre hemos sabido que hay cierto espionaje policial, pero hasta en qué momento una buena herramienta se le da un mal uso. Ese es el tema siempre del ser humano, que las herramientas se crean con un fin de progreso, pero se les da un uso político, un uso de poder totalmente contrario a las necesidades reales del avance humano, Carlos. Sí, en esa línea que mencionas, pues totalmente lamentable el que haya perdido la vida este periodista en el estado de Michoacán. Eh, Bien comentas que la información es poder, y en este sentido la información oportuna pues puede utilizarse para hacer daño. También va en manos inadecuadas, en personas que tienen intenciones pues malas, pues genera una vulnerabilidad para cualquiera que es víctima de este tipo de espionaje o de este tipo de invasión de la privacidad o de la intimidad. Vaya, hay situaciones que todos tenemos que no deberían ser de dominio público, aunque puedan ser figuras públicas. Vaya, todos tenemos una vida privada que nos gustaría mantenerla en privado, ¿va? Precisamente por temas de seguridad, no porque haya nada que esconder. Esa es la realidad, pero pues ese derecho de tener tus cosas privadas para ti, tus gustos, tus aficiones, tus agendas, pues te permite de alguna forma tener esa fortaleza de administrar tu tiempo, tus recursos, en lo que tú así convengas. Cuando se pierde esta seguridad, este blindaje, pues estamos expuestos. ¿Cuántas personas no habrán sido víctimas de esta situación y que conllevaron pues algunas temas que fueron más allá del tema del simple espionaje, de saber qué está diciendo, cuáles serán sus estrategias políticas, cuál es el siguiente paso en sus campañas? Temas complejos que se prestan también al tema de la extorsión. Es una situación pues bastante delicada, Rodolfo. Mi comentario de cierre de este tema, Carlos, es en el 2021 el tema de la información es muy importante. Se debe legislar, se debe pensar cómo evitar que se haga este tipo de situaciones donde se transgreda la privacidad del ser humano, donde esa investigación o ya cayendo en el espionaje vulnere la seguridad de las personas. Se debe legislar y se deben hacer castigos ejemplares para todas las personas que hagan espionaje versus el comportamiento de las personas normales actuando dentro de un marco legal. Si bien pueden utilizar todo esto para
desmembrar organizaciones criminales, pues bueno, siempre sabemos que le dan un fin político, un fin de beneficio personal y no un fin para detener a los grupos delictivos. Si en vez de estar investigando al 100% qué pasos daba el presidente Andrés Manuel y adversarios políticos del PRI, si en vez de estar revisando esta parte donde a ver qué hace Andrés Manuel y los adversarios políticos del PRI, o del PAN o de quien sea, y en vez de eso mejor desmembrar las organizaciones criminales, pues bueno, otra cosa sería, ¿por qué no utilizan esa inteligencia tecnológica por el bien de la seguridad? Ese es mi comentario de cierre, Carlos. ¿Tú qué opciones, qué ves en este tema? Sí, bueno, el tema de direccionar este tipo de herramientas para fines en los que se podría esperar que se utilizaran de una manera más apegada a las agendas o hacia el deber ser es bastante obvio para nosotros. Sin embargo, pues las herramientas existen, y pensando un poco en el tema de identificar, buscar, desmembrar, profundizar en cuanto a las investigaciones que podrían derivar en la captura de figuras importantes dentro de las organizaciones criminales, pues también sabemos que se involucran situaciones un poco más complejas, vaya. No es fácil. Muchas de las corporaciones nacionales han estado bajo el sesgo, bajo el tema de amenazas. Algunos eh, jefes, algunos representantes de las mismas instituciones han hablado en lo privado, bajo el manto del anonimato, que se abordan a este tipo de figuras y se amenazan, ¿va? ¿Quieres ser un hombre rico? ¿Quieres ser un hombre muerto? Entonces, bajo estas circunstancias, me parece un tema bastante delicado. Me parece un tema que es más una herramienta política de el presidente hacerlo público en estos momentos, en vísperas de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, y de tenerse evidencia, de tenerse mayores argumentos sólidos para poder tomar acciones legales. Debería hacerse de esa forma. En algún momento debe el presidente hacerse responsable de aplicar la ley dentro de los parámetros que marca la Constitución, y no deberíamos prestarnos a utilizar este tipo de argumentos o este tipo de investigaciones para sacar un provecho o un beneficio político. Es mi comentario de cierre.